Buenos días a todos. Nosotros somos una parte del grado octavo y les vamos a presentar Fuché, un genio tenebroso, por Alejandra Toro, Sharid y Luciano, y mi persona Matías. Bueno, ¿qué nos motivó a escoger el libro? Principalmente habíamos visto varios libros y al ver la sinopsis no nos había convencido y pues le preguntamos a don Rubén un libro y nos recomendó este. Y cuando vimos la sinopsis vimos que hablaba sobre la Revolución Francesa, que es un tema que estamos viendo en sociales y pues esto podría aportar tanto al libro como a la materia. Caracterización social del autor. Stefan Zweig nació un 28 de noviembre de 1881 en Viena, Austria. Es proveniente de una familia rica en la cual su padre Moritz Zweig estaba dentro de la industria textil y su madre Ida era proveniente de familia de banqueros judía. Estudió en la Universidad de Viena filosofía y se graduó en 1904. En sus años como estudiante sacó un libro de poesía en un periódico muy popular de su país. Murió un 22 de febrero de 1945 en Brasil, Petrópolis, a causa de sobredosis de barbitúricos. Algunas de sus obras famosas son Carta a una desconocida, Amor-odio y Novela de ajedrez. También sufrió de depresión, lo cual lo llevó al suicidio en 1945. Época en la que se dio la obra. Esta obra abarca desde 1759 a 1820, que fueron los años de vida de José Fuché. En estas épocas podemos destacar varios acontecimientos, como lo son el 14 de julio de 1789, que fue la toma de la Bastilla, lo que fue clave en el comienzo de la Revolución Francesa. El 2 de diciembre de 1804, cuando Napoleón se autoproclama emperador de Francia y crea el primer imperio francés. Sinopsis. En esta obra se nos cuenta la vida de uno de los participantes más controversiales, aunque no siempre tan conocido, José Fuché, nacido el 21 de mayo de 1759 y criado por una familia de pescadores y marineros. Desde pequeño supo que ese no iba a ser su futuro. En su juventud se dedicó a la vida religiosa, lo que junto con sus notas lo impulsó a volverse profesor. Esto hizo que aprendiera a reconocer el comportamiento de las personas y ver y observarlas desde la oscuridad para siempre saber qué rumbo tomar. En su época de elección contó con 32 años y al principio perteneció al grupo de los girondinos, pero al momento de elegir sobre la muerte del rey Luis XVI se cambió al bando de los jacobinos o revolucionarios y desde ese momento pudimos ver su espíritu traicionero y que nunca se entregaba a alguien excepto a él. Eh, Luego de mucha vida política conoció a Napoleón, el cual también intentó traicionar varias veces de diversas formas y por esto mismo, por su espíritu traicionero, fue exiliado 4 veces de Francia, la última marcando su total destierro que hizo que muriera en Trieste, Italia, a los 61 años sin ningún cargo político. Synopsis. In this book, we are giving to know the life history of the most controversial participants in the French Revolution. José Boucher. He was born on 1759. In his youth, he devoted himself to religious life, and which along with his great become a teacher. This lifestyle serves later to learn and meet people and always success during his life. He belonged to parties and never cared about others. This is reflected in his modus operandi, which was to betray the people and always belong to the group of the majorities. At the time of choosing
of the execution of Louis XVI, he changed his side to the Jacobins or revolutionaries, and at this point we can see his treacherous spirit. After a long political life, he was Napoleon's companion, was threat to betray in different ways throughout his life. He was from France four times. The fourth time was the last one. Signs, signs, be careful. He's the last exilio, which him interested Italy at the age of 61 without any political position. Personajes. Personajes principales. José Fouché, delgaducho, alto, anémico y feo. Inteligente, estratega, calculador y frío. Napoleón Bonaparte medía 1,68, lo cual era una medida alta para su época. Tenía ojos oliva y pelo oscuro. Era revolucionario, estratega y cruel. Robespierre tenía nariz respingada, ojos claros y labios finos. Era revolucionario, inteligente y asesino. María Antonieta tenía cabello rubio y ensortijado y era esbelta e imponente. Era narcisista, opulenta y soberbia. ¿Qué evolución presenta el personaje principal? La evolución que presenta Fouché presenta una evolución política y social a lo largo de su vida. Se conoció por su astucia y habilidad para cambiar las mentes de las personas. Durante su trayectoria política se demostró un hombre frío y calculador. Cuando fue profesor de seminario religioso, eh, se dio cuenta que analizando a las personas podría formar sus estrategias para escalar en diferentes ámbitos políticos y sociales. ¿Con qué personaje te identificas y por qué? En este grupo de trabajo llegamos a la conclusión de que no nos identificamos con ningún personaje porque en nuestras mentes aún no cabe tanta ambición de poder y traición. ¿Qué hubieras hecho de diferente si te encontraras en el lugar del personaje principal? Lo que hubiéramos hecho si nos encontrábamos en el lugar de Fouché sería dejar un poco el lado frío y calculador y lo reemplazaríamos por un Fouché más leal y transparente, ya que por ser desleal y poco transparente fue desterrado 4 veces de Francia. Bueno, tiempo. El tiempo interno de esa obra va desde 1789 a 1799. Eso fue en la Revolución Francesa y también abarca una parte de la época napoleónica que fue entre 1804 y 1814. Y el tiempo externo de esa obra fue en 1920. Y acá hicimos una línea de tiempo. En 1789 comenzó la Revolución Francesa, de 1793 a 1794 fue el periodo del terror. En 1800 Fouché se convirtió en ministro de policía. En 1814 fue la caída de Napoleón. Y por último, en 1820 Fouché murió. Datos curiosos. El primero es que por su contextura física, Fouché no pudo seguir con la tradición familiar que era ser pescador. Segundo, Fouché fue desterrado 4 veces de Francia y la cuarta fue la última. En este libro podemos encontrar diversos lugares, como son Newville, Wellington, Waterloo, Bélgica, Viena, Austria, Lyon, París, Francia y Toroso. Intertextualidad. José Fouché estuvo involucrado durante la Revolución Francesa y la era napoleónica. Es posible que la obra de Zweig pueda acercarse a otras obras literarias con contextos históricos, como por ejemplo Los Miserables de Victor Hugo. Aunque son distintos en su enfoque, ambos narran la sociedad de Francia en la Revolución Francesa. Recursos literarios.
Estructura. Bueno, el libro que escogimos tiene 239 páginas, las cuales se dividen en 9 capítulos y las cuales se dividen en 9 capítulos. Está encuadernado por pasta blanda y tiene 3 tipos de editoriales en castellano y 13 y una en catalán. Las en castellano son Editorial Acantilado, Editorial Juventud y Editorial Debate. En catalán es Quaderns Crema. Tipo de narrador. Esta obra cuenta con un narrador omnisciente en tercera persona, aunque a veces hay diálogos entre personajes. Y cuenta con un tiempo gramatical que es narrado en presente. Eh, En este libro podemos encontrar diálogos, monólogos, descripciones y también se encuentran cartas. En el libro se encontrarían varias figuras literarias, pero yo voy a nombrar algunas. Sinestesia, palabras frías. Prosopografía, muchacho delgaducho, alto, feo y anémico. Etopeya, inteligente, estratega, traicionero, frío y calculador. Vocabulario. Escharlafia. Se refiere a una asociación germano-parlante, la cual se usa para el cuidado del arte, el humor y la amistad. Agazapa. Se refiere que tiene cabeza inclinada, ya sea por melancolía o tristeza. Pétreo, que tiene característica relacionada con la piedra. Ferviente, ardiente o ferviente. Aporte crítico. ¿En qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia? Nosotros pensamos que en Francia está muy bien desarrollada la historia, ya que el país pues atravesada por la Revolución Francesa y Fouché sería uno de los grandes líderes que podría cambiar la historia del país. ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo que nos dejó el libro? El libro nos dejó de aprendizaje que debemos de ser estrategas para nuestra vida cotidiana, ya que esto nos abre la puerta a varias oportunidades de la vida, sin embargo, no llegar al punto de traicionar a nuestros amigos o compañeros. ¿Qué título le pondrías al libro y por qué? El título que le pondríamos al libro sería La historia no contada de la Revolución Francesa, porque este libro nos narra una historia diferente a la que la mayoría conoce. Propone un diálogo o escena adicional. Desde la tumba se conocieron todos sus secretos, como por ejemplo las cartas que le escondió a su sustituto de ministro de Justicia. En esas cartas se encontraban secretos de personas influyentes y sobornos por altas cantidades de dinero. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este libro? El autor, al escribir este libro, nos quiere dar a conocer más personajes de la Revolución Francesa, los cuales fueron importantes y no solo el que siempre que nos mencionan la Revolución Francesa conocemos, por ejemplo, Napoleón Bonaparte. ¿Cuál es la problemática del libro? La problemática del libro es que la sociedad si no conoce como que más personajes que fueron influyentes en la Revolución Francesa, sino que no conocen tanto de la historia y se quedan con los personajes básicos, sino los que también pudieron influir mucho, como Fouché. ¿Qué conocías? Ya lo mencionaba en el texto. Lo que conocíamos del libro era lo básico de la Revolución Francesa, pero gracias a este libro pudimos profundizar sobre este tema y sobre los personajes que hicieron parte de la revolución. Bueno, para terminar este proyecto le queremos dar las gracias a don Rubén, a Piedad y a Valeria que nos ayudaron en el transcurso de todo el proyecto.